Bueno, esta es la charla número 6 de La cabeza en las nubes y empieza David Powson. Ahora leemos la Biblia nuevamente, antes de hablar, y hay 3 pasajes más que me gustaría leer, todos relacionados con la segunda venida del Señor, y esta vez con algo que llamamos el milenio, pero lo explicaremos un poco más tarde. Primero la lectura es de 1 Corintios capítulo 15 y luego las otras 2 son ambas del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 11 y capítulo 20. Así que primero del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, del versículo 20 al versículo 28. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, la resurrección de los muertos viene también por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su propio turno. Cristo las primicias, luego cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces el fin vendrá, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de que haya destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo en ser destruido es la muerte, porque todo lo ha puesto bajo sus pies. Ahora, cuando dice que todo ha sido puesto debajo de Él, es claro que esto no incluye a Dios mismo, que puso todo debajo de Cristo. Y cuando haya hecho esto, entonces el Hijo mismo se sujetará al que sometió todas las cosas a Él para que Dios sea todo en todos. Ahora del libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al versículo 18. Y el séptimo ángel tocó su trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias a ti, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enojaron y tu ira ha llegado. Ha llegado la hora de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y tus santos y los que reverencian tu nombre, tanto pequeños como grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y luego en el capítulo 20, los primeros 6 versículos. Y vi a un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo, y sosteniendo en su mano una gran cadena, y agarró al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Después de eso debe ser puesto en libertad por un corto tiempo. Y vi tronos, en los que estaban sentados aquellos a quienes se les había dado autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por causa de la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, ahora voy a empezar de una manera bastante sorprendente, diciéndoles que tanto los gentiles como los judíos han estado decepcionados con Jesús. Los gentiles han estado decepcionados con Jesús y generalmente lo expresan con palabras como esta: el cristianismo ha estado en el mundo por 2000 años. ¿Y qué diferencia hizo? El mundo está malo como siempre, si no está empeorando. Pensé que se suponía que traería paz a la tierra y buena voluntad entre los hombres. ¿Y dónde está? Solo lo vemos una vez al año por un día. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos en sus trincheras y los soldados alemanes en las suyas, en la víspera de Navidad, comenzaron a cantar villancicos. Y los soldados británicos cantaron Stille Nacht y los alemanes cantaron Stille Nacht, el mismo villancico, y se juntaron y cantaron villancicos por un día juntos, y dejaron de matarse unos a otros por solo un día. Y luego volvieron a matarse unos a otros durante los siguientes 364 días. Entonces el mundo se vuelve cínico, y el mundo dice toda esta paz y buena voluntad, y lo tratan como un cuento de hadas, como un mito. No toman a Cristo en serio. Porque dicen, ¿qué diferencia ha hecho el cristianismo? Cristo vino y se fue, y el mundo está tan mal como siempre. Bueno, en realidad eso necesita matizarse un poco. Alguien ha dicho que no es que Cristo haya sido encontrado falto o probado y encontrado falto, es que no ha sido probado. Sin embargo, a pesar de eso, el cristianismo ha traído un cambio asombroso a la condición de la mujer, a la abolición de la esclavitud, al cuidado de los enfermos,
los orfanatos, los discapacitados mentales y los sordos. Muchas de estas cosas son el resultado de la venida de Cristo y la influencia cristiana. Sin embargo, escucho que el mundo está diciendo, por ejemplo en Norteamérica, el 55% de las personas van a la iglesia todos los domingos, y sin embargo hay más casos de SIDA en América que en todos los demás países del mundo juntos. Y hay más vicio y crimen en las ciudades americanas que en casi cualquier otro país. Y la gente dice, ¿cómo es que cuanto más de la mitad de la población es cristiana, está así el estado de la nación? Y hay que escuchar eso. Y recordar que es en la Europa cristiana donde ocurrieron 2 guerras mundiales. Y el holocausto, donde 6 millones de personas murieron, ocurrió en la Europa cristianizada. No en la jungla pagana, sino en la Europa cristiana, donde el Evangelio se ha predicado durante 2000 años. Así que escucho esta decepción y la gente, si es honesta, dice, realmente no creemos que Cristo haya hecho tanta diferencia. Y toda esa charla sobre la paz y la buena voluntad suena un poco hueca. No solo los gentiles están decepcionados con Jesús, sino que los judíos también están muy decepcionados. No sé si se dan cuenta de que una de las mayores dificultades para que un judío acepte a Jesús como el Mesías es que no hizo lo que está prometido del Mesías. Si leen las promesas del Antiguo Testamento, encontrarán una y otra vez que el Mesías vendrá a establecer la paz mundial y el desarme multilateral, y que cuando Él venga la justicia prevalecerá, y la paz mundial y la prosperidad aumentarán. Ahora nada de eso sucedió después de que Jesús vino, y los judíos tienen un problema. Si haces una lista de todo lo que se espera del Mesías cuando venga en el Antiguo Testamento, verás que la mayor parte no sucedió cuando Jesús vino. Y creo que en los evangelios mismos aparece que los judíos estaban decepcionados de Él. Tenían grandes esperanzas. Los 2 discípulos en el camino de Emaús dijeron con tristeza, esperábamos que Él redimiera a Israel, pero obviamente no lo ha hecho. Y ellos mismos estaban hablando con Él, pero fueron lo suficientemente honestos como para expresar su decepción. Ahora muchas personas han dicho erróneamente, bueno, los judíos eran puramente nacionalistas y Jesús no se iba a convertir en nacionalista para los judíos. Pero cometemos un gran error si pensamos que los judíos esperaban la venida del Mesías Rey, y Mesías significa Rey, si solo eran nacionalistas. Eran nacionalistas, esperaban obtener su independencia y su soberanía de nuevo, y ya no ser oprimidos por los egipcios, los sirios, los griegos, los romanos, viviendo en la encrucijada del mundo como vivían. Si uno vive en una encrucijada, puede esperar ser atropellado. Y ellos habían sido atropellados por nación tras nación, y esperaban que el Mesías restaurara su soberanía nacional, para restaurar el trono de David y el reino de David nuevamente, y restaurar esa edad de oro que habían tenido 1000 años antes. Y Jesús no hizo eso, pero sus esperanzas no eran solo nacionalistas, eran internacionales. Conocían a los profetas, y si uno lee la segunda mitad del profeta Isaías, encontrará que toda la visión es esta: cuando venga el Mesías y restaure el reino de Israel y gobierne en Jerusalén, entonces todas las naciones del mundo pueden venir a Jerusalén y aprender a no guerrear más, y a convertir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces de poda. En las noticias de televisión esta noche nos recordaron que este es el 40 aniversario de las Naciones Unidas. Y la gente tiene sentimientos encontrados acerca de la ONU. No han logrado lo que la gente esperaba. Escrito sobre la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hay una cita del profeta Isaías. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Pero las Naciones Unidas no lo han logrado. Ni Jesús cuando vino al planeta Tierra. Todavía hay guerras y rumores de guerras, y Él dijo que las habría. Entonces los judíos tenían esta esperanza que cuando viniera el Mesías, no solo restauraría la soberanía nacional y el reino de Israel, el reino de David, el trono de David, sino que a través de eso gobernaría el mundo entero, trayendo paz, justicia y rectitud a las Naciones Unidas. Que Jerusalén sería la sede de las Naciones Unidas y sería el centro de la paz mundial. Ahora nada de eso sucedió, y los judíos tienen un problema. Jesús el Mesías terminó en una cruz, nunca ha restaurado la independencia nacional y ciertamente tampoco la paz internacional. Cuando María llevó al pequeño niño Jesús al templo para dedicarlo al Señor con José, el anciano Simeón vio al bebé y le dijo: Señor, puedo morir feliz. Ahora dejo a que tu siervo parta en paz. Puedo morir feliz, lo he visto. Pero escuchen lo que dijo también: he visto que será una luz para los gentiles, así como la gloria de tu pueblo Israel. Esa era la verdadera expectativa judía, de que el Mesías no solo sería un rey nacional, sino un rey internacional, porque eso es lo que el mundo está buscando. Si hay algo que el mundo necesita es un rey. La democracia se está derrumbando en todas partes, pero donde se derrumba es reemplazada por una dictadura. En realidad no estamos hechos para una democracia, no es lo que Dios pretendía.
Él pretendía que viviéramos bajo un rey que nos gobernaría con justicia y rectitud y con compasión y amor. Y la buena noticia es que encontramos al rey, encontramos a la persona ideal. Su nombre es Jesús. Ahora si dices que encontramos al rey en hebreo, dices encontramos al Mashiach, el Mesías. Si lo dices en griego, dices que encontramos al Cristo. Pero en inglés uno simplemente dice encontramos al rey. El mundo gentil dice, este rey no ha traído paz. Y los judíos dicen, este Mesías no trajo la paz. Entonces, esa es la desilusión que hay. Y en el último día que estuvo en la tierra, la última pregunta que le hicieron a Jesús fue, Señor, ¿vas a cumplir esa esperanza en este momento? ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y ellos no estaban pensando en Israel, estaban pensando en el mundo entero, que necesitaba un rey en Jerusalén, que traería la paz hasta los confines del mundo. Esa era la pregunta. Y la mayoría de los predicadores parecen tener la idea equivocada de que Jesús les dijo que era una pregunta tonta y un tema irrelevante. Pero aquí Jesús aceptó la pregunta y aceptó todas las premisas de la pregunta. Si alguna vez hacen una pregunta, siempre tienen que mirar las premisas, las suposiciones de la pregunta. Mi esposa está sentada allí. Y si me preguntan después de la reunión, David, ¿has dejado de golpear a tu esposa? Si digo que sí, hay una suposición allí. Si digo que sí, eso significa que solía hacerlo. Y si digo que no, eso significa que todavía lo estoy haciendo. Me han atrapado con la pregunta. Suponiendo que lo habrían dicho a Jesús, ¿vas a matar a Pilato y Herodes ahora? Y supongan que hubieran respondido, no deben saber cuándo voy a hacer eso. ¿Qué asumirían? Asumirían que lo hará. Y cuando le preguntaron si iba a restaurar el reino de Israel, él no dijo que nunca iba a hacer eso. He terminado con Israel, vamos a construir la iglesia ahora. En cambio dijo, no les corresponde a ustedes saber la fecha que el Padre ha fijado. Lo que significa que todo ese programa para que el Mesías gobierne en la tierra y traiga justicia y paz a las naciones de este mundo todavía sigue vigente. Y el Antiguo Testamento está lleno de promesas relacionadas no con el cielo, sino con este mundo, y con la paz en la tierra, y con el gobierno mundial en manos del rey a quien Dios ha elegido. Un descendiente de la línea de David. Y de hecho, esa promesa está consagrada en un pacto que hizo con el rey David, de que un hijo suyo sería rey de los judíos por los siglos de los siglos. Esa es una promesa que Dios no romperá. Cuando nació Jesús, nació rey de los judíos. Cuando murió, murió rey de los judíos. Pero él nunca ha sido rey de los judíos. Ese es el trasfondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas promesas en el Antiguo Testamento? Especialmente en esa segunda mitad de Isaías, que les recomiendo leer alguna vez. Y si subrayan la palabra Jerusalén y la palabra naciones, encontrarán que en cada página hay una tensión constante entre el rey de Jerusalén y las naciones de los confines de la tierra, bajo su reinado. De hecho, en el Salmo 2 dice, Dios le dijo al Mesías, pídeme y te daré las naciones como tu herencia, los confines de la tierra como tu posesión. Y Jesús es esa persona que va a obtener los confines de la tierra. Ahora, ¿qué haces con todas esas promesas en el Antiguo Testamento? Hay tres cosas que se pueden hacer. Una, puedes decir, están todas canceladas, todo el programa de paz en la tierra terminó, la única paz que alcanzarás es la paz en el cielo. Entonces, podemos decirte cómo llegar al cielo y encontrar la paz, pero nunca habrá paz en la tierra. Eso es algo que se puede hacer y muchos cristianos lo hacen. Cancelan todas las promesas y siguen adelante. Lo segundo que se puede hacer es espiritualizar todas esas promesas y aplicarlas a la iglesia. Y llamar a la iglesia el nuevo Israel. La mayoría de los líderes de la iglesia en este país hace eso. Y toman las promesas que fueron hechas a Israel y a su rey y las aplican espiritualmente a la iglesia. Entonces dice que en la iglesia se cumplen estas promesas, pero no de una manera física o literal, sino de una manera espiritual. Sin importar el hecho de que ni una sola vez en el Nuevo Testamento la iglesia se llama el nuevo Israel. La palabra Israel aparece 74 veces en el Nuevo Testamento y cada vez se aplica al pueblo judío, nunca a la iglesia. Pero estoy seguro de que han escuchado a los ministros levantarse y decir que la iglesia es el nuevo Israel y las promesas son ahora nuestras. Eso no se dice en el Nuevo Testamento. De hecho, es muy difícil encajar todas estas promesas, incluso espiritualizándolas en la iglesia. La tercera cosa que se puede hacer es creer que esas promesas que fueron hechas a Israel aún se cumplirán. Esas son las tres posibilidades. Se pueden tomar esas promesas de una edad de oro, de paz y prosperidad en la tierra y decir que son canceladas, que los judíos rechazaron a Jesús y por eso son canceladas, o se puede pensar que no se cancelan, pero sino que se aplican a la iglesia de una manera totalmente diferente, de una manera espiritual, o se puede decir que Dios cumplirá su promesa y todavía lo hará. Y creo que habrán adivinado por mi forma de hablar
¿A cuál de las tres yo me inclino? Y les voy a decir por qué me inclino por la tercera. Porque Jesús me dijo que todos los días en la tierra orara esta oración. Tu reino venga a la tierra como es en el cielo. Ustedes oraron esa oración, ¿no? Seguramente que sí. ¿Qué pensaron que sucedería cuando la oración sea respondida? ¿Qué quieren decir cuando oran eso? ¿Qué esperan cuando dicen que tu reino venga a la tierra como está en el cielo? ¿Qué esperan? Algunas personas simplemente dicen esa oración como si fueran loros y nunca piensan en lo que están diciendo. Conozco un lorito que puede cantar himnos. Pertenece a una señora en Cardiff y puede cantar ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Y la gente va a ese hogar de ancianos donde está la señora y la escucha cantar y pone el dinero a través de los barrotes de la jaula del lorito. Así que la señora envía este dinero a los misioneros y ya envió 180 libras a los misioneros. Ese periquito está haciendo más que muchos miembros de la iglesia. Alaba al Señor todos los días y apoya a los misioneros. Escuchen, podemos decir el Padre Nuestro y no ser más que un periquito espiritual. Pero cuando dices que tu reino venga a la tierra, ¿lo dices en serio? ¿Lo esperas o crees que solo irás al reino de los cielos? Ese es el gran problema. ¿Será Jesús algún día el rey de Inglaterra? ¿Estamos hablando del futuro rey de Inglaterra? Cuando la reina Isabel fue coronada y el arzobispo de Canterbury le puso la corona en la cabeza, dijo estas asombrosas palabras: «Póntela hasta que llegue a quien le pertenece». La reina usa ropa prestada, no le pertenecen a él. ¿Él las usará? ¿Será algún día coronado con muchas coronas? ¿Será el rey de reyes? En el idioma hebreo no tienen la palabra emperador, así que usaron la frase rey de reyes, que significa el rey de muchas naciones y el rey de muchos países. Tengo una foto aquí, tendrán que venir y mirarla más cerca después. Es una pintura que una vez estuvo en la Academia Real, es de Charles Butler y se titula Rey de Reyes. Y están los retratos de 159 soberanos de la historia en esa imagen. Cada uno de ellos tomando físicamente la actitud que tenía hacia el Rey Jesús, hacia el Rey de Reyes. La pintura original es mucho más maravillosa que esta reproducción y ningún artista nunca ha podido reproducir la luminosidad que Charles Butler logró poner en las vestiduras del Rey de Reyes. Detrás del Rey de Reyes está el príncipe de este mundo, acobardado de terror. Y aquí tienes a Napoleón y está Edward el Confesor y está Mary, la reina de los escoceses, y hay 159 reyes. ¿Alguna vez sucederá en la tierra que él será rey de reyes y señor de señores? ¿O todas sus esperanzas están centradas en el cielo? Esa es la pregunta. Así que oramos para que su reino venga a la tierra, como él lo está en el cielo. Ahora hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice muy explícitamente que Jesús cuando regrese no vendrá por una visita fugaz, sino por 1000 años. Y en ese único pasaje, y solo en ese único pasaje, se hace esta declaración explícita. Y la frase 1000 años aparece 6 veces en ese pasaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pasaje? Hay otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de él reinando hasta que todo enemigo esté bajo sus pies. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento como Apocalipsis 11 que habla sobre el reino de este mundo. Este mundo se convierte en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. No el reino de otro mundo, sino de este mundo. ¿Qué vamos a hacer con ese pasaje y las otras pistas? Esta es un área donde los cristianos están profundamente divididos en 3 grupos, y les voy a dar las etiquetas de los 3 grupos, y luego voy a delinear las 3 posiciones, y dejar que vayan a su casa y busquen en su Biblia para ver cuál es la posición de Dios. La palabra milenio, por supuesto, es de la palabra latina 1000 años. La palabra griega equivalente ha llevado al título kiliaísmo, pero pueden olvidar esa palabra. Milenio es suficientemente mala. Y los 3 grupos de cristianos son estos: amilenialistas, que dicen que nunca vendrá un gobierno en la tierra, ni antes ni después de la venida de Jesús, que no existe el milenio. Luego están los premilenialistas, que dicen que Jesús vendrá antes del milenio, premilenial, y establecerá su reinado de 1000 años. Y finalmente están los cristianos postmilenialistas, que dicen que esta edad de oro de 1000 años lo establecerá la iglesia antes de que venga Jesús, y vendrá después del milenio, postmilenial. Ahora, estas son las 3 posiciones: amilenial, premilenial y postmilenial. Estoy seguro de que algunos de ustedes han estado al tanto de la controversia. Un amigo mío fue, no les voy a decir dónde, pero en el extranjero, y la primera pregunta que le hicieron fue: ¿eres amilenialista, premilenialista o postmilenialista? Y dijo que esa es una pregunta absurda. Hay un juego de palabras en inglés.
Yo pensé que era una respuesta bastante buena, que no iba a ser encasillado tan pronto como llegar a un país diferente. Y luego están estos que simplemente no quieren la controversia en absoluto, a quienes les gusta llamarse panmilenialistas, que solo dicen que todo saldrá bien al final y que no están preocupados. Pero no creo que puedan descartar la palabra de Dios con cualquiera de esas dos respuestas, aunque admiro el humor detrás de ellas. Creo que cada cristiano, tarde o temprano, tiene que decidir cuál es su posición sobre este tema. Porque está este pasaje en la palabra de Dios. Es cierto que es solo un pasaje, pero para mí Dios no tiene que decir una cosa más de una vez para que le crean. ¿Dios tiene que decirla 30 veces antes de que lo tomemos en serio? Si Dios dice una cosa una vez, siendo un Dios que es veraz y que no puede mentir, entonces debo tomar lo que dice totalmente en serio. Así que voy a mirar estas 3 vistas y simplemente preguntaré cómo maneja cada una de ellas Apocalipsis 20. Tomaré los puntos de vista en orden inverso históricamente. Primero el más reciente de estos 3 y retrocederé al punto de vista que sostuvo la iglesia primitiva. El más reciente de estos puntos de vista es el postmilenial. Existe solo alrededor de hace 300 años y las 2 primeras personas que lo pensaron fueron un jesuita católico romano y un ministro unitario. Aunque esto no significa que sea malo. Pero es un comienzo mixto. La opinión es muy simple. Cuando Jesús regrese, el reino ya estará allí para él y la iglesia lo habrá preparado. Es la creencia de que la iglesia finalmente tendrá tanto éxito en su obra misionera que la mayoría de las personas se convertirán y que la iglesia realmente gobernará el mundo en el nombre de Jesús antes de que regrese. Por lo tanto, van a poder entregarle un reino listo para usar, un mundo cristianizado. Muchos de los himnos misioneros que solía cantar en la iglesia tenían este punto de vista. Había una especie de imperialismo en los himnos. Vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar un país tras otro para Jesús. Vamos a expulsar a Satanás y vamos a ganar. Ese tipo de visión optimista era muy común en el pensamiento misionero, especialmente en los días en que el imperio británico se estaba expandiendo y los cristianos pensaron que el imperio cristiano también se expandiría y se apoderaría del mundo. Esa es la visión postmilenial. Por lo tanto, la iglesia logrará 1000 años de paz y llevará al mundo a una condición de paz. Puedo ver que algunos de ustedes niegan un poco con la cabeza, porque este punto de vista ha recibido muchos golpes en el siglo XX. Aunque recientemente ha tenido un resurgimiento inusual en las iglesias domésticas en Gran Bretaña. Y algunos de los coros nuevos son muy triunfantes y muy imperialistas, gobernando a las naciones ahora. Esta es una opinión que tienen muchos cristianos sinceros y cuando oran que tu reino venga a la tierra, como es en el cielo, están pensando en una iglesia que tendrá tanto éxito que cristianizará el mundo. ¿Qué piensan ellos de Apocalipsis 20? Bueno, lo toman en serio y dicen que habrá 1000 años. Tienen algunos problemas reales con el lugar en que está en el libro de Apocalipsis, porque viene en el libro de Apocalipsis después del regreso del Señor y antes del día del juicio, justo en el medio. Y aquellos que sostienen este punto de vista postmilenial tienen que decir que este pasaje está fuera de lugar, que es una escena retrospectiva y que realmente pertenece a mucho antes, y que está describiendo el periodo antes del regreso de Jesús y no después. Yo encuentro mucha dificultad, me temo, en decir que un pasaje de la Biblia está en un lugar equivocado. Creo que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace con el libro de Apocalipsis. Hay una maldición sobre aquellos que hacen malabarismos con eso. Dios sabía lo que estaba diciendo. Del mismo modo, todas las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel, acerca de que ellos serían el centro de una paz mundial, esas profecías tienen que ser espiritualizadas y tomadas de Israel y aplicadas a la Iglesia. Con este punto de vista, la actitud hacia el mundo es optimista. Más optimista de lo que yo puedo ser. Sé que la iglesia está creciendo fantásticamente, sé que cada minuto que hablo con ustedes hay 45 cristianos más en el mundo, incluso teniendo en cuenta las muertes, eso es algo así como 3000 por hora y 75.000 por día. La iglesia nunca ha crecido tan rápido en 2000 años como está creciendo ahora, pero la población está creciendo mucho más rápido y sería un hombre audaz si creyera que la iglesia está lista para cristianizar al mundo. Eso no parece estar sucediendo. De hecho, parece que donde abunda la gracia, el pecado abunda aún más. Y me pregunto si Jesús esperaba que la iglesia cristianizara al mundo antes de que Él viniera. Les dijo que predicaran el Evangelio a todo el mundo, pero Él nunca indicó que la iglesia se apoderaría del mundo. De hecho dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo que hay un camino ancho y un camino angosto, y la mayoría está en el camino ancho, y la minoría está en el camino angosto. No creo que Jesús esperara que la mayoría de las personas en el mundo se convirtieran, así que tengo problemas con la visión postmilenial, pero respeto a los que la sostienen. No creo que trate las escrituras de manera justa, tiene que manipular las escrituras para que encajen. En segundo lugar, retrocediendo a través de la historia, el punto de vista que dominó tanto en los círculos católicos como en los protestantes durante 1000 años, antes del postmilenialista,
Fue un punto de vista que fue expuesto por primera vez por un hombre llamado San Agustín, que escribió muy buenas cosas, y también algunas cosas dudosas. Escribió un libro llamado La ciudad de Dios, en el que identificó a la Iglesia con el reino de Dios en la tierra. Y el resultado fue que no creía en un milenio en absoluto, ni antes ni después del regreso de Jesús. Es el punto de vista que llamamos amilenialismo. Comenzó en San Agustín y, dado que influyó tanto en la Iglesia de Roma como en los reformadores protestantes, fue el punto de vista que se mantuvo durante 1000 años en la Iglesia. Y el punto de vista simplemente es este. Cuando venga Jesús, ese será el fin del mundo. Será seguido inmediatamente por el juicio final y la desintegración del universo y el cielo nuevo y la tierra nueva. Él no va a volver para quedarse, Él va a volver para acabar con todo. Y eso es el final. No habrá una edad de oro en la tierra antes de que Él venga, ni después. Simplemente habrá una iglesia que salvará a las personas para el futuro reino de los cielos. Perdónenme si estoy simplificando demasiado o si hay gente aquí que tiene esta visión, porque siento que lo estoy haciendo injustamente, no le estoy haciendo justicia. Así que por favor perdónenme, es por una cuestión de tiempo. ¿Cómo trata esta postura Apocalipsis 20? Por supuesto que no puede tomarla literalmente, y todo está simbolizado y espiritualizado hasta que se queda sin sentido. Igualmente, las profecías del Antiguo Testamento a Israel son espiritualizadas y aplicadas a la Iglesia. En otras palabras, la clara declaración de que Cristo reinará por 1000 años en la tierra no puede ser tomada literalmente, de acuerdo con este punto de vista. Ahora bien, si el posmilenialismo es optimista, el amilenialismo es pesimista acerca de este mundo. Nunca espera que el mundo se convierta en el reino de Cristo. Más bien ve este mundo como el hundimiento del Titanic, y el trabajo de la Iglesia es sacar a los pasajeros del barco y llevarlos al bote salvavidas, que es la Iglesia, y entregarlos al cielo. Y cuando Cristo regrese, no regresará por el barco, sino por el bote salvavidas. ¿Me siguen? Eso es en general una visión pesimista, es abandonar el mundo al diablo y, repito lo que ya dije en una charla anterior, que la tierra es del Señor y que el diablo no tiene derecho a tenerla. Y no creo que el Señor abandone el mundo al mal al final. Así que llego a la tercera posición, la premilenial. Pero es la vista más antigua. Durante los primeros 250 años del cristianismo, todos los escritores que tenemos eran premilenialistas y creían que Jesús regresaría para reinar en la tierra por 1000 años. Para aquellos de ustedes que han leído Los Padres de la Iglesia, hice una lista de los que eran premilenialistas. Ireneo, Justino, Papius, Cipriano, Totalium, Bernabé, Hermes, Ignacio, Policarpo, Clemente. Estos nombres pueden no significar nada para ustedes, pero estos eran todos los primeros padres de la Iglesia, y todos esperaban que Jesús viniera y reinara por 1000 años. Fue solo cuando Constantino se convirtió y el emperador romano se volvió cristiano, y el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, que la expectativa de un milenio desapareció. Repentinamente la Iglesia estaba muy ligada al Estado y formaba parte del status quo. La gente estaba mucho más preocupada por el aquí y el ahora que el allí y el después. Fue cuando la idea del milenio desapareció. Pero nunca desapareció por completo. Hubo pequeños grupos de cristianos creyentes en la Biblia durante los próximos 1000 años que siguieron creyendo en un milenio. Si nombro los grupos probablemente no significa nada para ustedes. Había grupos como los valdenses, los lollardos, los wyclifitas. ¿Han oído hablar de alguno de estos grupos? Todos mantuvieron viva la esperanza premilenial. Y en el momento de la Reforma había un montón de reformadores, generalmente en el extremo radical, los anabaptistas y otros, que regresaron a este punto de vista. En el siglo XIX este punto de vista tuvo un auge, en gran parte en este país, a través de los anglicanos y de los hermanos libres. Y maestros anglicanos, líderes como el obispo Ryle, el obispo Lightfoot y el obispo Westcott, revivieron la idea de que Jesús regresaría para reinar. Y los líderes hermanos libres también revivieron la idea. Y ha habido un vínculo entre los anglicanos y los hermanos desde entonces. Y esos dos grupos principales son los que dirigen la convención de Keswick, por ejemplo. Ahora, de los tres líderes de los hermanos libres, Darby, Benjamin Newton y Tragellas, es muy interesante que de esos tres, los tres creían que Jesús vendría antes del milenio, pero solo Darby creía que vendría antes de la tribulación. Los demás y muchos otros hermanos, incluido el famoso George Mueller, creían que Jesús vendría después de la tribulación y antes del milenio. Esa fue la posición que la iglesia primitiva tuvo durante 250 años. Y les digo con franqueza que creo que es la única que puede tomar lo que dice la Biblia tal como lo dice. Desde este punto de vista, Apocalipsis 20 se toma literalmente tal como está. Y 1000 años se entiende como 1000 años. Y Jesús reinará en la tierra después de su regreso. No solo regresará para reunir a los cristianos y convertir a los judíos y condenar a los impíos y conquistar al diablo. Volverá a controlar el mundo.
Me parece enormemente alentador sentir que un día Jesús será de hecho el rey de Inglaterra y que yo represento al futuro rey de Inglaterra. Estoy emocionado por eso. ¿Y por qué? Por esta razón. El reino de los cielos vendrá a la tierra, como está en el cielo. El mismo lugar donde el anticristo solo ha tenido el cetro durante 7 años, Jesús lo tendrá durante 1000 años. Creo que es muy apropiado que en el mismo lugar donde el mal ha controlado la situación, Dios demuestre su poder. Porque es suyo. Recuerdo haber ido a Berchtesgaden y entrar en los búnkeres de la colina. No pude ver la casa de Hitler porque la han derribado piedra por piedra. Ya no hay rastro de ella porque los neonazis estaban haciendo un santuario de ella. Pero bajé a los búnkeres donde Hitler se escondió como un zorro en su madriguera. Y mientras me quedaba mirando las ruinas de su búnker y pensé en que se había suicidado y ordenó que quemaran su cuerpo con gasolina después de menos de 20 años en el poder, recordé que decía que su reino, el Reich, duraría 1000 años. Es sorprendente cuántos dictadores han tenido la ambición de tener un reino en la tierra que dure 1 milenio, como si el diablo pudiera poner en sus mentes lo mismo que Cristo va a traer. Y qué apropiado entonces que Jesús mismo cumpla lo que Hitler nunca pudo, y tenga un reino que durará 1000 años. Ahí es cuando ese texto que está ahora en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York será realidad, pero no será realidad en Nueva York, y habrá desarme multilateral. Siempre que se habla en Ginebra de reducir armas nucleares, quiero gritar fuerte y que todos puedan escuchar: nunca lo harán sin Jesús. Es el único que tiene la sabiduría, la justicia, la compasión y el poder para lograr la paz mundial. Y tratar de buscarla sin él es una locura completa. Cuando construyeron la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, pusieron una sala en el centro del edificio que era para hacer un santuario para el culto. Y luego vino el mayor debate que tuvo las Naciones Unidas hasta ahora: ¿qué poner en ella? Alguien sugirió una cruz, pero no era aceptable para los musulmanes. Alguien sugirió unos votos de flores, pero no era aceptable. Y si vas a la habitación en la sede de las Naciones Unidas para ver la sala de culto, hasta el día de hoy encuentras que no tiene nada dentro de ella. Está vacía. Hay un agujero en forma de Dios, un vacío en forma de Cristo. Pero Jesús vuelve para traer la paz. En la tierra, los gentiles y los judíos no serán decepcionados. Tendrá que hacerlo por la fuerza, lo hará por su autoridad y poder, se impondrá. Pero vendrá, y el rey traerá el reino a la tierra. Yo no creo que la iglesia sea el reino, es una colonia del reino, pero eso es todo. Tampoco creo que la iglesia pueda traer el reino, puede anunciarlo, puede demostrar el reino. Cada vez que curas una enfermedad, cada vez que expulsas un demonio, estás demostrando el reino, que un día traerá la paz al mundo. Pero no podemos extender el reino, no podemos establecerlo, no podemos construirlo y nunca debemos usar frases como esas. El Nuevo Testamento no las usa. Los cristianos no pueden hacer eso. La iglesia no puede hacer eso. La iglesia solo puede anunciar el reino, predicarlo, demostrarlo, decirle a la gente que pueden realmente vivir bajo su gobierno ahora y disfrutar de los beneficios del reino que está por venir. Así que el reino es ahora y está por venir. Y es interesante que Jesús, en sus parábolas del reino, exactamente la mitad de ellas son sobre el reino ahora y la otra mitad son sobre el reino que vendrá cuando el rey venga. Me parece inmensamente alentador que la historia no siga en este desorden para siempre. La mezcla de bien y mal que vemos a nuestro alrededor no va a durar para siempre. Hay un día en el diario de Dios cuando el rey vendrá con sus ángeles y limpiará todo el sórdido desorden que hay. Somos los únicos que sabemos eso. Entonces digámosle al mundo que él va a venir. Si el postmilenialismo es demasiado optimista sobre el mundo actual y piensa que vamos a cristianizarlo, y el amilenialismo es demasiado pesimista y lo descarta, creo que el premilenialismo es realista y afronta el hecho de que en esta época tanto el bien como el mal van a crecer juntos. El trigo y la cizaña van a aumentar. Por lo tanto, no espero que el bien venza al mal en esta época, como creen los postmilenialistas, ni creo que el mal suprima al bien en esta época, como los amilenialistas parecen creer. Yo creo que ambos crecerán juntos hasta la confrontación final, y el trigo y la cizaña estarán en plena madurez. Entonces es cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles para limpiar esta situación. Nunca dijo que los cristianos lo limpien. De hecho, los cristianos que arrancan cizaña suelen meterse en problemas, arrancando también lo bueno. Es solo el Hijo del Hombre quien será capaz de ordenar todo. Pero finalmente hago la simple pregunta de por qué, si esta es la verdad, que Jesús vuelve a reinar en la tierra, sobre las naciones, ¿por qué solo se menciona en un pasaje explícitamente? Hay indicios de ellos en otros lugares, pero solo hay una sección en todo el Nuevo Testamento que lo dice explícitamente. Y eso no significa que no sea verdad. Pero creo que significa que esta porción en particular del futuro no tiene un gran efecto en cómo se vive ahora. Mientras que la enseñanza sobre la tribulación y la segunda venida sí tienen un gran efecto.
esta otra no. Si nos pasamos el día discutiendo sobre el milenio, eso no nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Así que está ahí y Dios nos acaba de dar un vistazo de la verdad, pero creo que Dios solo nos dice lo que necesitamos saber. Y esto no es lo más importante en términos prácticos. Si eres amilenialista o postmilenialista o premilenialista, no supondrá una gran diferencia en la forma de vivir el día de mañana. Pero el hecho de que Jesús regrese o no al planeta Tierra hará una gran diferencia. En la próxima charla voy a hablar de la diferencia práctica que hace toda esta verdad futura para vivir hoy. ¿De qué manera el hecho de que Jesús vuelva me afecta cuando vaya a trabajar mañana por la mañana? En otras palabras, vamos a bajar a la Tierra de nuevo para la próxima charla. Bueno, eso es todo por ahora.